Mi nombre es David Ayala Ríos, soy defensor público en la ciudad de Cuenca, trabajo en el área ahora de penal, precisamente defendiendo a las personas privadas de libertad o que están bajo un proceso judicial. Doctor, gracias por recibirnos. ¿Cómo empezó el caso Turi? ¿Cuál fue el papel de la oficina a su cargo en esta historia? Bueno, el caso Turi inició en mayo del año 2016. Precisamente el hecho o la situación ocurrió el día 31 de mayo del año 2016 en el pabellón de mediana seguridad del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Nosotros o la Defensoría Pública tuvo conocimiento del caso, ya que una compañera, en ese caso era la compañera Ana María Ordóñez, quien ya no labora en la institución. Ella laboraba en el Centro de Rehabilitación Social y algunos internos acudieron donde ella a poner en conocimiento que había ocurrido esta agresión. Ellos manifestaban que un grupo aproximado de 50 a 60 agentes de policía había ingresado a este pabellón y sin motivo alguno empezó una agresión brutal, como la llamamos nosotros, en contra de todas las personas que se encontraban ahí. Fueron piso a piso del pabellón, considerando que en cada pabellón existen 3 pisos, y agredieron a cuánta persona se encontraba en ese momento. Defensoría Pública inició, luego de conocer el hecho, en el área de víctimas de la Defensoría Pública, en donde yo trabajaba en ese entonces, inició en primer lugar o presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado, dando a conocer esta situación. Sin embargo, también consideramos nosotros que había lugar para, en este caso, una acción constitucional de habeas corpus, porque considerábamos que los privados de libertad, al pertenecer a un grupo de atención prioritaria, habían sido agredidos de forma brutal, lo cual vulneraba su derecho a la integridad física, y esto da lugar, con estas características, daba lugar a que pueda constituir una acción constitucional de este tipo. Se presentó la acción constitucional. El juez consideró o nos dio la razón en este caso, porque a decir de él se había demostrado que existió una agresión hacia los privados de libertad. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos o pretendíamos con esta acción constitucional? Que no vuelva a ocurrir esto nunca más, que se siente un precedente en cuanto a respetar los derechos de las personas privadas de libertad. También habíamos solicitado medidas de reparación para de alguna forma restaurar el daño ocasionado. En este caso habíamos pedido que a los privados de libertad se les traslade a centros de detención cercanos a sus familias. Sin embargo, luego de esto hubo una situación del Ministerio de Justicia que decidió realizar un traslado antojadizo, digamos así, hacia lugares que no tenían nada que ver con la cercanía familiar. Se ordenó también las disculpas públicas hacia los privados de libertad, lo cual fue un gran paso en este caso para garantizar los derechos de este grupo prioritario. ¿Cuántas personas fueron afectadas, directa e indirectamente? Digamos que en ese entonces el pabellón estaba conformado aproximadamente por 300 personas. Eso es el cálculo que nosotros tenemos de acuerdo a los registros. Sin embargo, en el proceso de habeas corpus únicamente comparecieron como víctimas directas aproximadamente 30 personas privadas de libertad. Ellos fueron los únicos que se atrevieron. El resto de personas manifestaba que tenía un poco de intranquilidad de que existan represalias. Es por eso que no decidieron ellos afrontar el proceso judicial. Sin embargo, la resolución del juez en el habeas corpus obligaba también a que estas medidas las medidas de reparación sean para todas las personas que formaban parte del pabellón. Cabe recalcar que las medidas de reparación también implicaban una asistencia psicológica a todas las personas que conformaban el pabellón de mediana seguridad. Eso se está dando a un seguimiento por parte del juez constitucional. Hace un mes atrás tuvimos una audiencia para verificar precisamente el cumplimiento de estas medidas, pues todavía no se tenía certeza de si este seguimiento en cuanto a la asistencia psicológica había sido para todos. Lo que sí sabemos que algunas personas decidieron someterse a este tratamiento psicológico, otras no. Hubo dificultad con algunas porque habían sido trasladadas. Esa es la situación dentro de esto. De esto también hubo un juicio penal, entiendo, por una acusación por torturas. ¿Qué pasó con eso? Así es. Luego del habeas corpus, como se había de manera primaria también presentado una denuncia ya en la Fiscalía,
dio lugar, con esa prueba y sobre todo con el habeas corpus que había resultado a favor de los privados de libertad, a que inicie un proceso ya judicial, primero un proceso investigativo en fiscalía por el delito de tortura. Entre este proceso se formuló cargos por el delito de tortura, asimismo en contra de 60 policías que habían ingresado, de los cuales se tenía el registro que ellos habían acudido a este operativo, porque eso es lo que ellos consideraban, que había sido un operativo de requisa únicamente. En el transcurso del proceso judicial por tortura ocurrió también varias situaciones. Entre esas hubo una reformulación de cargos. El fiscal consideró que no había tortura, que no había elementos para tratar una tortura, sino que era un delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que nosotros considerábamos no era así. Nosotros habíamos apelado a una decisión porque incluso un juez dictó un sobreseimiento a todos los agentes policiales que estaban involucrados, y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY declaró una nulidad. Con eso el proceso volvió a ser tratado como tortura, y luego ya últimamente tuvimos en el mes de septiembre la audiencia de juicio, una audiencia final por el delito de tortura, en donde ya intervino, considero yo, una fiscalía especializada que se denomina de la Comisión de la Verdad, que precisamente maneja el tema de graves vulneraciones de derechos humanos, que en este caso Defensoría Pública consideró que se trata de una grave violación de derechos humanos. Al hablar de tortura, es un tema que ha sido ampliamente debatido ya en instancias internacionales, hay jurisprudencia sobre eso, por eso nosotros consideramos que se trataba de tortura. En la audiencia de juicio, que fue bastante larga, que duró aproximadamente un mes por la cantidad de testigos, personas procesadas y víctimas, los jueces decidieron, en este caso, dictar una sentencia en contra de 40 agentes de policía, pero por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Nosotros aún estamos esperando la sentencia por escrito, pues habría que, como fue bastante larga en este caso la audiencia que se desarrolló, todavía entiendo yo están esperando para notificar con la sentencia por escrito. Luego de eso nosotros podremos apelar esa decisión. ¿Cuál fue el argumento de los jueces para bajar cambiar de tortura a extralimitación? Ahí es un tanto confuso, ¿no?, el argumento que utilizaron los jueces, porque ellos en la decisión oral manifestaron que sí se había demostrado por parte de Fiscalía y la defensa de las víctimas, que en este caso fue Defensoría Pública, que existió una vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad, pero a decir de ellos, esta afectación no llegó al grado de tortura. Ahora, obviamente, el delito de tortura, la forma en cómo está tipificado en nuestra legislación, es un poco complicado, y sobre todo no hay un precedente dentro de nuestro país para poder establecer qué es tortura o no. Entonces considero yo que sí era un tema bastante complejo o complicado para los jueces. Sin embargo, la tortura no es únicamente una afectación de tipo física, sino también psicológica y que tenga un fin determinado. En este caso nosotros considerábamos que el fin de los agentes de policía era, en este caso, amedrentar a los privados de libertad, porque ellos argumentaban que ese pabellón en donde ellos estaban era un poco complicado o difícil. Entonces, había una razón para que los agentes de policía agredan de esa forma, justificaron un acto que era ilegítimo, que en este caso existió varias situaciones, como por ejemplo el desnudamiento, el hecho de que los privados de libertad hicieron zapitos o el salto conocido del zapito mientras estaban desnudos. Entonces considerábamos nosotros que eso era una afectación no solo física sino psíquica, y que por ese hecho debía considerarse como tortura. ¿Qué otras cosas hicieron los agentes policiales contra los detenidos? Bueno, más de eso, eso se pudo observar de los videos, que fue una prueba que se presentó dentro de la audiencia. Mientras ellos ingresaron al pabellón y a cada uno de los pisos, primero fue en la tercera planta, les hacían salir de cada una de las celdas, y en ese momento ellos ya les agredían con toletes, con patadas. Luego de esto hicieron que salgan a un lugar medio amplio del pabellón, de ese piso, les hicieron acostar ahí.
caminaban sobre ellos mientras los privados de libertad estaban totalmente indefensos, con las manos en la cabeza, incluso y acostados boca abajo. Les agredían con toletes, a toletazos, incluso se vio que tenían un instrumento que parecía emitía corriente y eso también se pudo evidenciar. Luego de que estuvieron en el piso, y eso dicen los privados de libertad en su testimonio y se pudo ver en el video, luego de que estuvieron como 40 minutos a una hora en esa posición, les hicieron levantar, les hicieron que caminen, ellos no les pidieron, les exigieron que se saquen la ropa y luego de esto igual les iban agrediendo con golpes de tolete y patadas y en ese momento les hacían el salto del sapito. Dentro de la audiencia, además de observar el video, propios agentes de policía, en este caso, que eran superiores o que estuvieron al mando del Centro de Rehabilitación Social, decían que este hecho del salto del sapito no se podía haber hecho, que esa no es una técnica, una estrategia de los agentes de policía cuando se realiza una requisa. Y que si ellos o los agentes de policía querían percatarse de si el privado de libertad tenía en su cuerpo, dentro de su cuerpo, algún objeto, en este caso prohibido, debía estar necesariamente presente un médico, lo cual nunca ocurrió. Entonces, los mismos agentes de policía manifestaron que el procedimiento que ellos siguieron no era el adecuado y no era el correcto. Era una atribución por sí sola de los agentes de policía. Sin embargo, como había dicho, a pesar de toda esa prueba, los jueces consideraron que no había tortura, sino una extralimitación. Doctor, finalmente, ¿cuáles son sus reflexiones personales sobre esta historia? Y si esto ha cambiado, la acción de las autoridades cambió de alguna manera el trato en la prisión. Bueno, yo considero que lo más importante aquí es, independientemente de la decisión que tomaron los jueces del tribunal, ha dejado un precedente en el país. Yo creo que los agentes de seguridad, la policía, va a tener más cuidado en cuanto al tratamiento de los privados de libertad en un centro de rehabilitación. Sabemos que no es fácil, se conoce de propia mano que no es fácil la situación dentro de los centros de privación de libertad, pero considero yo que esto va a servir como un precedente para el tratamiento a las personas privadas de libertad por parte de los agentes de policía, que en este caso cumplen esa labor de custodios de ellos. Eso creo que sería lo más importante o lo más rescatable de este caso. He podido tener alguna conversación con algunas de las víctimas. Sí refirieron incluso algunos en la audiencia que ya cambió un tanto el actuar de la policía dentro de los centros de rehabilitación, pero de quién depende en este caso únicamente sería del Ministerio de Justicia, que es el encargado de controlar o de quién está bajo el tema de la actuación policial. Serían ellos los encargados de dar algún tipo de curso o capacitación. Eso era lo que nosotros veníamos solicitando. Creo yo que de alguna forma en estos años que han transcurrido ha habido algún cambio, alguna mejora, considerando obviamente las dificultades que existen. ¿Cuáles fueron, a su criterio, o cómo definiría la acción del Estado ecuatoriano frente a la acción de la Defensoría Pública? O sea, de las entidades, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, sobre este caso. Bueno, lo más complicado en realidad fue en el proceso de habeas corpus, creería yo, porque ahí sí la Defensoría Pública y los privados de libertad a quienes defendíamos se tuvo que enfrentar con ministerios, digamos, un tanto no complicados, sino que llevan una carga bastante grande en cuanto al manejo estatal. El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, hubo una oposición, siempre manifestaron que nunca hubo ningún trato en contra de los privados de libertad. Fue bastante difícil luchar contra ellos, además de que la Defensoría Pública es una institución que todavía está en crecimiento, una institución un tanto débil, digamos, en contra de esos ministerios. Fue ahí en donde se evidenció en realidad una desventaja, pero a pesar de eso el sistema judicial consideró que hubo esta vulneración de derechos. Ya en cambio en el proceso penal
el hecho de contar con Fiscalía General del Estado, que es la institución encargada de investigar y de proseguir un proceso judicial, un delito, el apoyo fue bastante fundamental. En ese sentido, considero yo que se logró bastante con el apoyo de la Fiscalía General del Estado.